Para hoy teníamos... Ay, ayer que tanto me asesoraste, me olvidé de grabar la clase en la UNS, viste que tengo que hacer autogestión de todo. Desastre. Bueno, bueno, hoy vamos a trabajar con una película un poco extraña, muy experimental dentro de esta línea de la Nouvelle Vague. Recordamos, para los que están incorporándose por primera vez, que la Nouvelle Vague o Nueva Ola Francesa es un movimiento, siempre los movimientos son heterogéneos, no es que todos los directores piensan lo mismo, pero por lo menos piensan parecidos y tienen en común cierta poética. Cuando decimos poética es ciertas condiciones, ciertas características que convienen, que se ponen de acuerdo, aún sin decirlo, porque vienen de una generación y de una situación política y económica y bélica del país que los une en cierta mirada, en cierta ideología, en la mirada de la vida. Entonces, esta Nouvelle Vague es posterior a la Segunda Guerra Mundial, mayormente después de los 50 y los 60, llegó hasta los 70 más o menos, las grandes films de la Nouvelle Vague. Nosotros hoy vamos a ver a Jean-Luc Godard, un representante muy experimental y muy particular de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague lo que trataba era de hacer un film de autor, donde el ojo de la cámara, donde el director tuviera un rol preponderante, diferente, en base, ellos tomaron como idea el neorrealismo italiano y también eran amantes de las películas que empezaron a llegar de Estados Unidos después de la guerra, particularmente las películas de Hitchcock y de Orson Welles, que significaron un gran cambio en la visión que ellos tenían del cine de estudio norteamericano, del cine del Star System, de las estrellas, con historias románticas. Perdón, Esther, se acopla, hay algunos micrófonos que están abiertos. A ver, ya te digo, ¿quién puede estar? Vos sabés que están todos. Ana María Molinari, ahí apagó. Esther Binocur, ¿lo podés apagar? El micrófono, Esthercita, si estás por ahí. Porque de veras se escucha ruido. Ahí está. ¿Vos le podés apagar, Nico, los micrófonos? ¿Tenés el poder de Grayskull ese? Yo sí, vos también. Vos sí, cuando estás en los Ah, participantes. no me digas, ¿ya me diste el hospedador? ¿Sí? Sí, cuando estás en Bueno, abrir los buenísimo. participantes, ahí puedes Yo no me atrevo, che, porque no sé cómo hacerlo. Es la verdad. Bueno, les cuento. Entonces decía que ellos ya admirados por lo que significó el neorrealismo italiano como un punto de inflexión en lo que era la cinematografía, también prefirieron trabajar en exteriores, con problemas que tenían que ver con la realidad social, con la realidad que pasaba en Francia en aquella época. Pensemos en la década del 50, donde ellos estaban en una batalla, de descolonización seguramente no querida, con la parte de Indochina, con lo que era Vietnam, que había sido, digamos, colonia de Francia, y por otra parte que estaban con el conflicto con Argelia, ¿sí? Entonces había una juventud que estaba en desacuerdo con esa actitud imperialista que tenía Francia con respecto a otros territorios del mundo, como lo tuvieron muchos países europeos. Piensen en todos los países europeos que tenían colonias en diversos continentes y que realmente eran muy maltratados, la población local totalmente sometida, y había una exacción de las riquezas de esos países, ¿no es cierto? Sea por puntos estratégicos o por
las especies económicas que producían, por ejemplo. Entonces había toda un movimiento como el del Mayo francés del 68, que no nació de un día para el otro, no fue un surgimiento espontáneo del Mayo del 68, sino que fue gestándose desde un año antes, por lo menos, como esta película que vemos hoy, que es del 67, un año antes, pero que ya presagiaba todo este movimiento de trabajadores y de estudiantes. ¿Por qué? Porque los trabajadores, en particular en una sociedad con un gobierno conservador, de derecha, como era el de Gaulle, si bien, voy a retomar algunas cosas, si bien había puesto a André Malraux de encargado de lo que vendría a ser la institución del cine, y que había favorecido mucho al cine con sus créditos y con su criterio intelectual y de escritor, después hizo que, desde el punto de vista industrial, que era muy importante para Francia, se automatizara la industria a través de la robótica, de la tecnología, y grandes masas de obreros quedaron sin trabajo, que fueron los que protagonizaron luego el Mayo francés, junto con los estudiantes, que, digamos, ustedes saben que por eso a mucha gente en nuestro país también no les gusta que abramos universidades, porque las universidades abren las cabezas de los jóvenes y les hacen entender la realidad. A veces no hace falta ir a la universidad, no es condición sine qua non, pero sí es cierto que los movimientos estudiantiles, y piensen en esa época en China también, o en otras partes del mundo también, o en Estados Unidos con el movimiento hippie, eran épocas en que estaba vigente la guerra de Vietnam, por ejemplo, en la cual se había metido Estados Unidos de esta manera tan horrorosa, ilegal, imperialista. Todo eso era un caldo social que estaba debajo de la Nouvelle Vague, de esta nueva ola. Entonces ellos empezaron a pensar en un cine que mostrara la realidad política y social, pero también, como en aquel momento eran digamos, contemporáneos de Jean-Paul Sartre, su mujer, su pareja, y el existencialismo, entonces estaban como imbuidos de muchas ideas novedosas que ponían en cuestión cuál es la característica del ser humano, el rol del ser humano en el mundo, qué es un sujeto social, qué pasaba en relación con el resto de la población mundial, no solamente de su país, los conflictos que cada país tenía, sino los conflictos del colonialismo y de la dominación totalmente en que estaban en desacuerdo con sus propios países. También estaban imbuidos de la teoría freudiana, lacaniana, del psicoanálisis, que también les hacía pensar y repensar en esta situación, y particularmente de la sociedad burguesa francesa, para el caso de esta nueva ola francesa. ¿Qué pasa? Una sociedad burguesa que se había automatizado, que era individualista, cualquier relación con la actualidad actual no es casual, y con ciertas ideologías que premiaba al individualismo, el alejamiento del otro, un ser no comunitario, sino, y pienso en los carpinchos, enseguida pienso en los carpinchos, y una sociedad que le interesaba, una sociedad de consumo, que el éxito estaba en la compra de objetos que nunca los terminaban de llenar, en una sociedad burguesa aburrida, ociosa, y esto es lo que trata de mostrar en la película que vamos a trabajar hoy, Weekend, de una manera muy experimental, muy extraña, una provocación realmente, una denigración, una crítica aguda a la sociedad burguesa de su época, a la juventud burguesa de su época, y a la realidad burguesa en todo el mundo, ¿no? Salvo no podemos saber de la región oriental, digamos, en esa época.
pero hoy sí ya sabemos que se ha occidentalizado bastante. Bueno, entonces, como para que cualquier comentario que quieran hacer, por favor, se dan la voz, o me levantan la mano, se dan la voz y me dicen. Yo esto para ubicar histórica, geográficamente, esta situación de la Nouvelle Vague. Entonces hubo grandes directores franceses, como algunos que venían de la miseria, como Truffaut digamos, y la desolación y la no familia, como Truffaut, y había otros que venían, que eran muy ricos o medianamente ricos, como era el caso de Godard, cuyo papá era, y ahora se me va, ¿vieron? Se me va. Los abuelos maternos eran dueños de bancos suizos, y ahora se me fue. ¿Vieron? Cuando ya saben acá que hay un momento en que se me va la palabra. Entonces ese muchacho que nació en Suiza, vamos a hablar un poco de Godard, que fue a vivir a Francia, pero la Segunda Guerra Mundial hizo que los padres huyeran de los centros de los combates, volvieron a Suiza, donde estudió el secundario, pero una vez terminada la Segunda Guerra volvió a París, intentó hacer estudios de antropología, que nunca terminó, pero desde muy joven, desde los 20 años, ya estuvo enamorado del cine. La característica de todos ellos que eran intelectuales, algunos por haber estudiado en la universidad y otros de manera autodidacta. Y toda esa intelectualidad les hizo ver la importancia que tenía el cine como un lenguaje. Ahí entra Raúl. ¡Qué bueno! No sé si quedará en esta pantalla o me la manda la otra. Raúl Horacio. Bueno, ya va a aparecer. Perdón estas introducciones, pero como somos medio amigote, cada vez que llega un amigo, para mí es como, ¿vieron cuando nos juntamos a tomar mate y llega uno nuevo? Hola Raúl, Horacio, ¿qué tal? Va, yo lo siento así, el mate ya lo tengo, así que, bueno. Entonces le decía que este grupo de directores, Truffaut, Chabrol, René, Hanaud, Godard, Roger Vadim, que vamos a ver en la próxima y última de la Nouvelle Vague. Esperen que tengo que darle a... Esperen. Ay, me olvidé sacar el auto, la llave. Me olvidé, perdóname, la llave. La llave de la... Sí, gracias. Perdón, estaba con un tema familiar que vino uno de mis yernos y necesita trabajar. Bueno, perdón, me había olvidado. Bueno, de modo que les decía, que estaba diciendo que íbamos a ver a Roger Vadim en la próxima y con eso terminamos la Nouvelle Vague. También en unas películas totalmente distintas, siempre la característica es buscar un texto literario en el cual se base la película, porque como yo soy profe de letras, me interesa el vínculo entre la literatura y otras artes. En este caso, otras artes o ciencias o aspectos de la realidad. Y en este caso es con el cine, me encanta ese vínculo, que no es un vínculo de uno a uno, que no es una copia, sino una adaptación totalmente libre del director, y cómo vamos a ver ahora en que del libro original, del cuento La autopista del sur, de Julio Cortázar, a esta versión libre que hace Godard de Weekend, podemos encontrar algunos puntos en común y algo de la trama argumental en común, muy poco, pero vemos que le despertó a Godard ciertas e intensas vínculos y reflexiones sobre qué pasaba entre ese cuento y la realidad que él estaba viviendo en Francia. Era una persona, creo que no falleció aún, una persona muy comprometida políticamente,
y estaba viendo que el marxismo, ustedes saben que en Francia estaba el Partido Comunista muy fuerte en Francia, y en la cual la mayoría de los directores de la Nouvelle Vague estaban o afiliados o eran simpatizantes y militantes, aunque no estuvieran afiliados, y por otro lado estaba esta derecha que era los conservadores democráticos, o como se llame en cada país, que bueno, que tenían otra visión más meritocrática, individualista, nada que ver con el poder, la justicia social, la repartición, la distribución equitativa de la riqueza, nada que ver con eso. Bueno, un poco desilusionado del partido, del marxismo y del Partido Comunista, Godard, al año siguiente esta película ya se venía gestando, se hizo maoísta y creó un grupo llamado, y se me va a ir la palabra, Sivak Bertov, que era un cineasta muy famoso, que ya no existía, ruso, y hizo varias películas previas a estas, como La Chinoise o sobre Vietnam y sobre Argelia, que ponían en cuestión toda esta cuestión del colonialismo, que ya hemos visto que otros directores franceses lo habían hecho, pero él era indomable. Digamos, de todos los directores franceses, era el más revolucionario, era el más experimental, el de carácter más poco afable, y era el gran seductor. Tuvo las mujeres más hermosas como esposas o parejas de su época, como fueron Brigitte Bardot, Jane Fonda o iba a decir Vanessa Redgrave, pero no, ¿cómo era? Chicos, me van a ayudar. La gran actriz francesa, rubia, hermosa, excelente actriz. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, ahí está. Gracias, gente. Si no fuera por ustedes, mi cabecita loca le agarra ese momento de la nube. Bueno, entre otras mujeres que tuvo, ponele, entre otras. Bueno, ¿y qué hizo? Un cine al principio entre erótico y experimental, que no era del todo recibido en una sociedad aún moralista y pacata. Y por otro lado, es famosa una reunión que hicieron en el Festival de Cannes, creo, donde apareció él con Truffaut, que al principio eran muy amigos, pero después se pelearon. Hay unas cartas ahí fabulosas que pusimos, que una compañera puso, que cómo se peleaban, habían sido muy amigos y habían participado en las primeras películas juntos, y luego por motivos ideológicos y también por celos profesionales se fueron separando, y les decía que se presentaron en el Festival de Cannes diciendo: ¿cómo ustedes están hablando? La gente está en la calle, esto fue en el 68, está en la calle protestando, los obreros están sin trabajo, los estudiantes están ocupando la calle, el país está en la miseria y ustedes vienen a hablar de los planos y de los ángulos de cámara. Entonces fue como todo un hecho revolucionario. La gente del festival quería continuar y ellos interrumpieron ese Festival de Cannes tan famoso en todo el planeta. Bueno, volviendo a esta historia de Godard, hoy empecé por el director, hizo esta película basada en este cuento. Recuerden que en esa época, a partir del 53, se instaló Cortázar en París y vivía en París, y él también tenía muchos contactos intelectuales. Vamos a ir un poco a la historia, un poco. Ustedes tienen disponibles, yo les he colocado varios textos, uno que dice Godard biografía, otro que dice Cortázar biografía y otro que dice la novela análisis, y que ahí pueden encontrar un resumen muy acotado de la novela, del cuento. Es un cuento largo,
Y esta vez le tocó cortito, ¿vieron? Y, algunos análisis críticos de diferentes personas, algunos muy distintos unos de otros, uno sobrevalorándola y otro subvalorándola. Por eso me gusta que vean las diferencias sobre la película. Por eso, pero cada uno de esos documentos por ahí contiene mayor material. Por ejemplo, en las biografías yo también le pongo cuestionamientos, artículos periodísticos, artículos de diferentes revistas o de diferentes sitios donde hablan del director o del escritor y les cuestionan algunas cosas o les develan algunas cuestiones que en las simples biografías no están. Por ejemplo, en el de Cortázar, el de su padre salteño, del que renegaba porque los había abandonado por una chica cuando él tenía 6 años y le marcó toda la vida de Cortázar, esa ausencia paterna, ¿sí? Y esa miseria económica en que lo sumió, de tal manera que él había nacido eventualmente, realmente por un evento fortuito en Bélgica, porque el padre, por sus contactos que tenía en Salta, lo habían mandado como agregado a la Embajada Argentina en Bélgica, se había casado y la mamá lo tuvo él en Bélgica, pero después sobrevino, él nació en 1914, murió en 1984, de una leucemia que, según decía Aurora Bernardes, su primera esposa, en realidad se le había producido porque hacía unos años en el sur de Francia le habían hecho una transfusión de sangre que tenía SIDA. Y entonces lo habían contagiado de SIDA en una época que no se sabía nada, eso le bajó la defensa, sí, se le produjo la leucemia que lo llevó a la muerte realmente prematuramente, ¿no? Cuando tenía mucho para dar todavía. De modo que nos encontramos con este chico que después va con la guerra se escapan de Bélgica, que estaba muy bombardeada, a Suiza. De Suiza van a Barcelona, siempre escapando de la guerra, hasta que vuelve a los 4 años en Argentina, se instala en Banfield, todos deben conocer, sobre todo los de Cava, al lado de Avellaneda, Banfield, en una casita, va a la escuela pública de Banfield, después va al Instituto Mariano Moreno, donde se recibe de maestro normal nacional y de profesor en lengua, y entonces tiene que empezar a trabajar para mantener la familia formada por la mamá, una tía y su hermana menor 2 años, Ofelia. Y él era el sostén de familia, entonces tenía sus limitaciones para estudiar. Intentó ingresar en la carrera de filosofía, lo hizo, pero al año tuvo que dejar porque tenía que... Ahí entra Gracielita Bruno, que me parece que se debe haber salido. Tuvo que abandonar, hubiera sido un excelente filósofo porque era tan inteligente, trabajó en diversas partes del interior, en Chivilcoy, en Saladillo, también se fue a Mendoza, donde trabajaba tanto de maestro como de profesor secundario, y luego en Mendoza trabajó en una materia en la carrera de letras en la Universidad Nacional de Cuyo. Luego volvió y se recibió de traductor en inglés y en francés, en una enloquecida carrera que en 9 meses hizo una carrera de 3 años, ahí en la universidad, y al recibirse de traductor en inglés y en francés, consiguió trabajo en Francia, porque la UNESCO lo contrató para ser traductor. Tradujo todas las obras de Edgar Allan Poe y de muchísimos otros escritores que a él le encantaban. Por ejemplo, a él le gustaba mucho Keats, el poeta inglés, y muchos otros. Era un gran amante de la lectura, era un voraz lector, porque como cuando era chiquito, esta es una historia repetida que tenemos con Bram Stoker, por ejemplo, ¿no? Estuvo muy enfermo, él empezó a leer vorazmente y ya de chiquito, a los 8 años, ya había leído
toda la obra completa de Edgar Allan Poe y de otros libros que supuestamente eran para mayores. Entonces tenía una cultura autodidacta que era impresionante, además de la que le dio el Colegio Superior Mariano Moreno. Ustedes saben que yo tenía un profesor en la universidad, muchos de acá de Bahía lo deben conocer, Rubén Florio, una maravilla, que había sido compañero en el Mariano Moreno de Cortázar. Y entonces él en las clases que nos daba, perdón esta digresión, pero me acuerdo y me emociona. Dice que iban a un café a tomar un café cerca del Colegio Mariano Moreno, ambos egresados también de letras en el Colegio Mariano Moreno. Esther, perdóname, te interrumpo. Mariano Acosta. Mariano Acosta, ¿qué dije? Mariano Moreno. ¿Ves? Gracias, Darwin. No, está bien, está bien. Gracias. Viste que un Mariano por ahí me andaba. Bueno, gracias, Darwin. Y que había conocido a Cortázar y había charlado con él cuando era un desconocido escritor aún, pero ya había escrito varias obras. En realidad, él escribió varias obras y que no le fueron publicadas. Y la que sí fue publicada, con muy poca repercusión, fue la novela Los Premios, donde realmente le hacía una crítica a la sociedad de su época. Y como muchos intelectuales de su época, en una gran incertidumbre y en una gran dispersión de ideales y de no tener claro lo que era la situación de América Latina, fue en una época antiperonista y algunos escritos hizo contra el peronismo. Y él estaba vivía en una nube, digamos. No quiero decir el resto de la frase porque es un poco, ¿no? Vivía en una nube como muchos intelectuales que se consideraban antiperonistas porque no tenían esa noción latinoamericanista que tenemos ahora. Entonces él, en realidad, y siempre lo dice, no se fue escapando del peronismo a Francia, fue porque consiguió trabajo. Él y la que por entonces era su novia, Aurora Bernardes, que lo acompañó, que después fue su esposa durante muchos años. Tuvo 3 esposas, después se unió a una danesa, creo, y después a Carol Dunlop, que era una escritora norteamericana, muy jovencita y que falleció antes que él. Pero siempre tuvo una relación muy particular con Aurora Bernardes, tal es así que lo acompañó en los últimos 2 años, que le estuvo con leucemia hasta su muerte, y él la declaró como heredera de todos sus textos y de toda su obra. Que Aurora Bernardes estuvo muy generosa porque, por ejemplo, donó toda la biblioteca a una fundación en Madrid, y también lo fue muy generoso y muy despojado y muy asceta en su forma de vida Julio Cortázar, porque en los 60, con la Revolución Cubana, él lo habían invitado a espero ser ordenada en mi alocución, como jurado a un premio literario en Cuba, y ahí se asombró de lo que era la Revolución Cubana, y se puso en contacto con muchos intelectuales, sobre todo con Lezama Lima, que él adoraba, era amigo y se conocieron personalmente, con el cual tenía mucha correspondencia, muchas ideas en común, y descubrió que Latinoamérica era un continente especial, y descubrió las luchas independistas, digamos, que tenían independistas de las oligarquías, digamos, en toda América Latina, y viajó por Guatemala, después participó activamente en Nicaragua con el sandinismo, y antes del sandino, con la liberación, digamos, de la pata estadounidense en Nicaragua y en Centroamérica. Viajó mucho, poco a Buenos Aires, porque tuvo un desplante tremendo, porque cuando vino en el 83, 84, Raúl Alfonsín no lo quiso recibir, por consejo de sus correligionarios que le dijeron: a este zurdito no lo vas a recibir en la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque Cortázar
de ser una persona que él mismo se consideraba solo interesada por la literatura y apolítico, la palabra apolítico no existe, sino no tenía una definición política, descubrió que había un mundo fuera de la literatura, y ese mundo latinoamericano y de interés de los países hermanos caló muy hondo en él y empezó a viajar mucho, y los premios que ganaba los donaba, por ejemplo, a Nicaragua para que pudieran tener dinero para su defensa, y a muchos países latinoamericanos que estaban luchando por sus identidades nacionales y por salir de esta intromisión norteamericana, que nosotros también la hemos tenido hasta el 83, que después la volvimos a tener en el último gobierno anterior a este, perdón que se me suelta la lengua, él donaba el dinero de sus premios para eso, porque cambió su cabeza Perdón. y dejó de hacer Perdón, Esther, ¿te puedo Sí, decir Grace. algo? Perdóname que Sí. te interrumpa. El responsable de que Alfonsín no lo recibiera fue el secretario de Cultura, Luis Brandoni. ¡Ah! Cierra todo. Digo, para traerlo a la actualidad, ¿no? Pero está genial tu intervención. Luis Brandoni, que ya para entonces había actuado en la Patagonia Rebelde como un anarquista, como ahora demuestra la facha hasta hoy mismo. Desgraciadamente es una desgracia tremenda la que tenemos en Argentina y en otros países, todos de Sudamérica en particular. Bueno, de toda Latinoamérica. Gracias, porque es un dato no menor para relacionar un aspecto histórico fundamental en nuestra literatura y en la literatura y la cinematografía mundial con lo que pasa hoy. Todo está relacionado con todo. Bueno, claro, entonces, porque si nos ponemos a pensar, Cortázar vino a despedirse. Se exacto, murió 2 o 3 meses después. Exacto, 3 meses lo que después le creo que hicimos murió. no tiene nombre. No tiene nombre, y además vino a ver a su mamá y a su hermana porque no los veía hacía tiempo y él sabía que se iba a morir, y fue realmente una ofensa, un escritor como Julio Cortázar, que era conocido en el mundo y que tenía como bandera la libertad latinoamericana, que se suponía que Alfonsín adhería, que no fuera recibido en la Casa de Gobierno. Bueno. Perdón, hago otra sobre el mismo tema Cortázar. Sí. Hay una cosa que hace tiempo me ronda. Cortázar, por supuesto, no le dieron el premio Nobel, y por todo esto que estamos hablando, evidentemente no se lo dieron. Pero ¿saben qué me llama la atención? Cómo se agita en los medios intelectuales la pregunta, ¿por qué no le dieron el Nobel a Borges? Pero no se agita con la misma intensidad, ¿por qué no le dieron el Nobel a Cortázar? Porque por calidad literaria cualquiera de los dos lo hubiera merecido, y por extensión de obra. Evidentemente el premio Nobel tenemos que desconfiar de ellos, porque no son las calidades literarias, sino el oportunismo político, ¿no? La coyuntura hace que de repente le den el premio a alguien cuya difusión es absolutamente regional. Bueno, o sea, yo reivindico, ¿por qué no le dieron el Nobel a Cortázar? Que se lo hubiera merecido realmente. Sí, muy interesante lo que decís, Emma, que tiene que ver con esto, y con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. En un momento se decía que se lo dieron a Borges porque se suponía que Suecia era un país socialista y él era de una derecha recalcitrante, aunque sin un peso, ¿no? Ahora te doy la palabra, Martita, y bueno, digamos, a Cortázar, porque se jugó mucho sobre todo las libertades en Centroamérica. Sí, Martita, te escuchamos. No, bueno, buen día. Bueno, uno sí, con el tema de Brandoni, que lo tenía acá desde hace mucho tiempo con bronca. Y lo otro es que me di el placer de releer el cuento que teníamos para hoy,
frente a la plazoleta donde vivió precisamente Cortázar en esta época, cuando no lo recibió Alfonsín, que es en un lugar muy hermoso de la agronomía, cerca de la facultad, que, bueno, es muy hermoso, y hay una pequeñísima plazoleta, y después de muchos años recibió como homenaje el que se le designara, bueno, por supuesto hay una pequeña placa en ese barrio donde vive, y hay un puente muy cercano que está ahí nomás de la agronomía, al finalizar, sobre Avenida San Martín, que se llama precisamente Puente Cortázar. Que eso pasaron muchísimos años. Y bueno, ese tipo de cosas, como que finalmente después de mucho tiempo recibió un homenaje en su patria, ¿no? Que realmente se lo había negado bastante tiempo y muy merecido lo tenía. Eso y alguna otra cosa. Bueno, me pareció interesante decir que finalmente recibió un reconocimiento popular. Todo ese barrio, bueno, eso ya es otra gestión y otra historia, aunque ahora se denigró bastante todo eso, está denominado como zona o barrio de las, no me sale el nombre, del cine, de los espectáculos, que bueno, en una época tenía bastante fortaleza y hoy en día están bastante paradas todas esas pequeñas empresas que se dedican a espectáculos y demás. Eso como comentario. Así que un homenaje mínimo se le hizo. Sí, creo que algo les puse en la biografía sobre, por ejemplo, en Banfield también, frente a la casa donde vivía hay una pequeña, no sé si estatua o placa, y también donde él vivió en Bélgica, reconocido, ¿no es cierto? Post-mortem, digamos. Emma, levantaste la mano, sí. Para comentarles que Cortázar, entre otros lugares donde dio clase cuando todavía vivía en la Argentina, fue en la ciudad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Y yo tengo una amiga que es originaria de allá y fuimos hace 2 años, yo la acompañé a visitar, y hay una estatua, un busto de él con una placa en la calle principal de Bolívar, rememorando su estadía. Creo que él, no sé si llegó a vivir o tenía una habitación, porque recorría distintos lugares dando clase en esas épocas que, no sé, se debe haber sido en los 40. No sé más o menos, porque vos imaginate que él nació en el 14 y él tendría 30 y pico de años ahí, en los 40, 40 y pico, Es verdad, y incluso una vez yo leí una publicación donde una alumna de Bolívar del secundario le escribe a él y él le contesta, y ella está asombrada de que él le contesta, se acordaba de todos sus alumnos como buen maestro y profesor, y le habla a ella hasta de cosas que él reconocía en ella maravillosas, o sea, una relación humana maravillosa. Y como hay varios libros, yo conseguí uno, miren, haciendo un curso de literatura y deporte, conseguí un libro usado de él, no lo voy a ir a buscar ahora porque tengo que ir a mi biblioteca, sobre los comentarios políticos. Él hizo 2 libros muy importantes. Uno de ellos es sobre todo este análisis político de los movimientos latinoamericanos y de cómo, yo lo leí, bueno, tiene un interés eminentemente político, que él hace una crítica y un análisis muy profundo sobre las realidades norteamericanas. Y lo conseguí por internet usado, porque imagínense que eso ni se ve ni se oye. No se encuentra ese tipo de literatura que uno impensado, siempre hablando del género fantástico, que tanto le atraía
a Borges, partiendo, voy a hacer una síntesis de qué se trata del género fantástico, partiendo que no significa de fantasía, que es otra cosa, ni del fantasy norteamericano, que le llaman fantasy, que me revienta, perdón, por esas, porque hay muchas clasificaciones desde el punto de vista de la academia. Lo fantástico tiene que ver ni con dragones ni con monstruos. Esperen que me tomo un matecito, así me alivio la garganta. Sino que pone en cuestionamiento, son llamados también cuentos extraños o narraciones extrañas, donde parten de una cotidianeidad llena de hastío, de costumbres, absolutamente. Hay alguien que tiene prendido el micrófono y hace ruido. Graciela Bruno, si lo podés apagar, porque se escuchan todos los ruidos. Y de una vida totalmente rutinaria, habitual, sin ningún tipo de conflicto evidente, o los conflictos están por debajo y se tapan, aparece de pronto un hecho extraño e inesperado que no puede explicarse con la razón positivista, que desmembra y desata un conflicto que no se puede resolver. Por ejemplo, veamos en este caso en la autopista del sur, porque si no se nos va a ir toda la hora. Y yo también me agarro la maestrita y, muchachos, la hora, ¿viste? 1 más 1 es 2. ¿Qué pasa en este cuento de la autopista del sur? ¿Alguien lo quiere contar? ¿Qué es lo que pasa? ¿O lo cuento yo y después ustedes opinan? Hago un resumen y después ustedes... ¿Qué? ¿Qué decís, Emma? Y yo digo que además de que me gusta, lo había leído antes, ahora lo leí durante las vacaciones, vi la película después y lo volví a leer para ver si no me había equivocado. Pero el manejo del tiempo, el cuento empieza en verano y a lo largo del cuento van pasando primero los días. Después que pasa el 4.º día, ya nos trasladamos a la nieve, ya llegamos al invierno, o sea, primero dice fresco y después ya directamente es nieve. Y el cuento termina como si empezara la primavera de nuevo, o sea, hay un corte en el tiempo que de alguna manera la película intenta mostrarlo de otra forma, de otra manera. De otra manera. Y después lo que me resulta muy interesante en el cuento es cómo denomina a las personas por la marca de los autos. Perfecto. Y hace algunas cosas, por ejemplo, hay una frase que a mí me encantó, que es al principio en la tercera hoja, por lo menos del cuento que nosotros teníamos, ¿no? Él habla de la maleza inalcanzable de Renault, o sea, hace una metáfora con lo que se ve en la autopista como una maleza de Renault, de Citroën, de no sé qué, bueno, hay varias cosas de esas. Eso me parece que o sea, el tema del paso del tiempo me parece que define algo fantástico. Fundamental. En realidad, si nosotros lo pensamos al cuento antes de cuando terminás de leer, no pasa nada. Nada raro. Lo que pasa raro es ese tiempo en el cual las personas establecen distintos tipos de relaciones lógicas humanas. No hay nada que venga de afuera que modifique, salvo esto, que es el paso del tiempo, ¿no? Que es maravillosamente logrado, como dirían los franceses, chapeau. Chapeau. Excelente, Emma, tu comentario. Después podemos hablar un poquito de la trama argumental, ¿sí? Brevemente. Telma, sí, te escuchamos. Sí, bueno, yo también había leído el cuento hace bastante tiempo, lo releí, me volvió a gustar, y después vi la película. Tengo que confesar que la película no me gustó. Me pareció que
medio como que no tenía mucho que ver con el cuento, salvo el punto, digamos, de los atascamientos en la ruta. Exacto. No sé, tal vez lo que me pasó es que yo venía de ver de la clase anterior Hiroshima Mon Amour, que digamos, es una película que invita a la reflexión. Sí. Entonces, cuando empecé a ver la película esta, tengo que confesar que en un momento le saqué el sonido, porque me molestaba terriblemente los bocinazos, los gritos, o sea, me pareció, la verdad que me exaltaba la película, no me gustó para nada. Porque además me pareció que contrastaba un poco, porque en el cuento uno lo que ve, como dijo recién Emma, que se establecen relaciones entre la gente y había muchos actos de solidaridad, por ejemplo, en el cuidado de los niños, en el cuidado de esa mujer que se enfermó, en cómo repartían la comida, en cómo, digamos, distribuían el agua. Es decir, había una acción colectiva. Y la película, digamos, exalta el individualismo, porque esa pareja de burgueses que huyen y que tratan de... Entonces, me pareció como que lo único en común que tenía, no sé qué bueno, no puedo analizarlo con más profundidad, porque no me da el conocimiento, pero sí me chocó el ritmo del cuento, para mí era uno, y el ritmo de la película era otro. Totalmente. Así que la verdad no me gustó la película. Pero bueno, posiblemente no le vi lo que tiene la película tal vez de bueno. Capaz que se me escapó. Bueno, nada más que excelente tu observación, tanto de Emma como de Telma, como siempre nos acostumbran a sus concienzudas y analíticas intervenciones. Es cierto, la película es tan revulsiva, te provoca tanta bronca, y eso es lo que buscó, eso es precisamente lo que buscó Godard, porque era un provocador nato, y lo vemos además mezclada de ese surrealismo tremendo, y a mí también me produjo mucha revulsión y rechazo esa película. Vamos al tema del cuento. El cuento nos presenta... Esther, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, Darwin, sí. Yo también lo volví a releer, el libro lo había leído hace mucho tiempo, y yo creo que lo leí terminado el secundario, muchísimos años. Claro. Pensé que Cortázar había hecho el cuento pensando en los trágicos viajes a Mar del Plata. Los que son de Buenos Aires recuerdan que la Ruta 2 no era autopista, era una ruta común. Las quincenas, estoy hablando de los años 70, cuando el poder adquisitivo de Argentina era tremendo. Sí. Yo no me olvido más una foto de, no sé si era Gente o 7 días, que mostraba el obelisco un miércoles a las 5 de la tarde y decía Buenos Aires de vacaciones, pues iba todo el mundo de vacaciones. Las quincenas o los cambios de mes eran tremendos. Uno sabía que se quedaba en la ruta. Yo recuerdo que se paraba el auto y yo jugaba a la pelota. Yo jugaba a la pelota al costado de la ruta porque el auto se paraba, mi vieja sacaba el mate. Yo pensé que cuando leí Cortázar, él se basaba en eso. Ahora, cuando vuelvo a leer, pasó el tiempo, veo que está hecha en la década del 60, que no tiene nada que ver, pero yo cuando lo leí me parecía como algo familiar, si bien como dicen después pasa mucho tiempo, pero no nos olvidemos, Marta, que es de Buenos Aires, seguramente lo sabe, Raquel, que la Ruta 2 era lo único que unía con la costa, porque para ir para Villa Gesell había que ir hasta Las Armas y por un camino de tierra hasta Villa Gesell. A Pinamar lo mismo, hasta Dolores. Entonces, entre Buenos Aires y Dolores era un infierno total. Era una cosa que a mí me sorprendió, que después digo, no, Cortázar no lo escribió por eso. Yo estaba creído que sí. Ese comentario nada más. Bueno, muy pertinente. Grace, vos nos querías decir algo, ¿sí? ¿Levantaste la mano, Grace Lusky? Sí, dale. Sí, no, 2 o 3 cosas nada más. En primer lugar, sí, esa cuestión del tiempo en el cuento de Cortázar, que está relacionado con los cuentos de él que podríamos llamar de pasaje. O sea que de un determinado momento pasamos a otra cosa en tiempo y lugar.
En el caso de la autopista del sur, no, el lugar sigue siendo el mismo, pero el tiempo es otro. Porque justamente ese cuento está en el libro Todos los fuegos del fuego. Exacto. Todos esos cuentos tienen como característica una especie de pasaje hacia otra cosa. O sea, está La noche boca arriba, exacto. ¿no? La del motociclista Tremenda. Y el moteca, que los motecas no existen, Sí. pero bueno, es Sí. digamos una broma que nos hace Cortázar. El otro cielo, Lejana, que es la mujer que pasa a otra dimensión en el puente de Budapest. O sea, son cuentos de pasaje. Y por otro lado, yo como anécdota familiar, mi hijo empezó a leer Cortázar con este cuento, atraído por la marca de los autos. La marca de los autos. Porque en este cuento los protagonistas no tienen el nombre de los autos. No tienen nombre. Él lo Exacto. que está relacionando es el nombre del auto con la acción del auto. Y como decía Telma, es así, a diferencia de la película, hay una solidaridad y una organización, y se nombran jefes y se nombran patrullas para ir a buscar las cosas, que todo eso se deshace cuando empieza a normalizarse el tráfico. Por eso él ve con tanta tristeza que la chica de Delphine se va y no la va a encontrar nunca más. Claro, nunca más. A mí me parece que con respecto a la película, lo único que sacó Godard de ahí fue esa problemática de la pequeña burguesía ahogada por los autos y por el consumo y demás, pero lo único, y lo hizo completamente revulsivo. Es una película que molesta desde el principio hasta el final. Sí, en un momento me hizo acordar las bocinas constantes a Chiclana al mediodía. El centro de Bahía al mediodía y todos los bahienses histéricos tocando bocina. Como si la bocina me transformara en helicóptero para pasar por arriba. ¡Claro! ¿No? O sea, es eso lo que Godard quiso poner. Hay otra película que la hicieron mucho después con Hugo Toñás, no, con Alberto Sordi, que se llama El gran embotellamiento, es una película italiana. Y es un poco más fiel al cuento de Cortázar. Claro. Es un poco más fiel. Claro. Igualmente pasan cosas tremendas, hasta una violación, que en el cuento de Cortázar no se da. No se da por esta cuestión de esa organización y esa solidaridad y ese, digamos, en la cuestión esta de aquel que se quiere salir de la solidaridad y hacer la suya, es como que, no sé si lo retan o lo ponen en su lugar y demás. Personalmente, a mí la película me hizo acordar, en la cuestión esta de la burguesía y ese cuestionamiento que Godard hace a la burguesía, la película La Gran Comilona, que ya es de los años 70, donde un montón de burgueses se juntan a morfar hasta que se mueren, como consumiendo, es que creo que es de Mario Monicelli, y el cocinero es Hugo Tognazzi, y está Marcello Mastroianni, está Michel Piccoli, y se juntan a comer, a consumir, y a comer, y se llevan unas mujeres para tener sexo con las mujeres, uno de ellos muere, creo que es Michel Piccoli, o sea, también muy violenta y muy en esa línea, de estar cuestionando este mundo en el que estamos viviendo. Exacto. Eso nada más. Sí, me gusta porque ustedes dicen eso nada más, y eso es un mundo que han presentado. Es excelente la intervención, te agradezco muchísimo, Grace, porque pusiste en cuestión y además comparando con otras producciones cinematográficas que tienen que ver con esa idea de crítica a la burguesía. Martita, me parece que vos querés hablar, ¿puede ser? Y después yo, por favor, Esther. Sí, Noemí, sí. El comentario de Darwin me hizo absolutamente recordar que para mí también, allá a lo lejos, había sido un cuento de
de la ruta nomás, y que bueno, está bien, lo leí y se acabó. Y cómo en este momento uno resignifica absolutamente, Totalmente. y a través de todos los comentarios de los compañeros y demás, yo decía, así como en el cuento de Cortázar se intenta mostrar cómo la comunidad humana puede solidarizarse, puede acompañarse, puede juntos tratar de resolver situaciones, de alguna manera, y me parece absolutamente fuerte cuando relata lo que más une al cuento de Cortázar, que es esa autopista con el ruido. Me parece que es el drama puesto en la humanidad, y todo lo demás va mostrando a través de metáforas, de cuentos, de distintas situaciones que va pasando, cómo Godard muestra las miserias y los jeites de las críticas furiosas al psicoanálisis, a los cuentos de digo, qué sé yo, Alicia, o todo lo que va apareciendo. Sí, impresionante. Realmente, así como me pareció que era pasatista cuando lo leía ya a lo lejos de muy jovencita, ahora me pareció que el cuento en sí mismo, Cortázar, era una belleza y un comentario, y la manera en que se maneja con ese material. Y cómo la dificultad que me provocó ver la película me enganchaba y dolía, ¿no? Y Sí. creo que es tan impactante que me dio hasta poco tiempo o pocas ganas por ahí, por lo duro, de poder profundizar cada una de las cosas que tenía, y solo puedo dar como sensaciones. No sé si en otro momento, entre medios o en vacaciones, vuelva a verla ya sabiendo de qué se trata, porque les debo confesar que al principio dije, uy, me equivoqué de película, y volví, y ahí caí en la cuenta que estaba viendo, sí, esa película. Sí, sí. Sí, en realidad no es para descansar, y esa noche fue difícil de masticarla, Sí, pero sí. muy interesante la relectura del cuento en sí mismo, que quedará para disfrutarla otra vez más, y es así en cualquier momento. Sí. Y alguna vez volveré a ver la peli, ya sabiendo de qué se trata. Así que Sí, bueno, muy lindo, difícil, sí. pero lindo. Maravilloso tu intervención, Marta. Ahora te doy la voz. A Silvia también levantó la mano, así que habla Noemí y después Silvia. Pero quería decir, es cierto, la película, ¿se acuerdan que yo les decía? Y cuando venga Weekend, van a ver otra cosa, porque yo ya la había visto y analizado, y realmente genera una repulsión todo lo que muestra, y es tan como violenta, y con esos cuerpos muertos y la antropofagia y todo esto tan tremendo que muestra la película. Es tremendamente provocativa, bien experimental, muy surrealista, y que realmente te deja con todo destruido. Noemí, te escuchamos, y después a Silvia. Bueno, gracias, Esther. El director de La Gran Comilona fue Marco Ferreri, no Mario Monicelli. Marco Ferreri. Bueno, te hago una corrección, Esther, frívola. Sí, por favor, sí. Las mujeres que nombraste eran de Roger Badin, no de... ¡Ay, sí! De Roger Badin, porque tenés razón, porque no de Godard. El que era Godard era Ana Karina, y después Ana Karina, y luego Ana Karina, y después con una chica estudiante se fue, una digamos. actriz que hizo un personaje maravilloso en una película de Bresson que se llama Lazar Baltasar, Biasemsky de apellido ella. Sí, esa película maravillosa de Tenés Bresson, razón. Lazar Baltasar. Bueno, ¿sabés? Eso era, y eso es ahora en relación a el cuento y la película.
En un principio Cortázar estaba haciendo tratativas con Guillermo Cabrera Infante, que estaba elaborando el guión de este cuento extraordinario de la Autopista del Sur. El director iba a ser un director francés, Claude Massot, un apellido tristemente célebre para nosotros. Sí, en Bahía Blanca, terrible. De Bahía Pero Blanca están sufriendo también en Buenos Aires con el diputado, ¿no es cierto? Y ahora candidateado para otra cuestión. Exactamente. Bueno, acotación al margen. Nunca se realizó ese proyecto porque ese director falló. Cabrera Infante se vinculó con Cortázar para decirle que no se iba a llevar adelante, y también estaba esperando que le dieran la autorización Luis Buñuel, que creo que Luis Buñuel hubiera hecho algo realmente extraordinario y muy superior a lo que Godard hizo. Pero tampoco se concretó. Finalmente, a través de un vínculo con alguien en Francia, Cortázar aceptó que Godard hiciera esta película. Esta película, que en principio, si la evaluamos, parece la obra de un joven, de un director muy joven, alocado, delirante, no parece la obra de un hombre de 37 años, que, como muchos de ustedes han dicho, fue un gran provocador. Sí es cierto que la película es una provocación, pero a mí particularmente me parece, como lo dije, delirante, excesiva, arrogante, vanidosa. Creo que desmerece absolutamente la obra literaria de Cortázar. Hace un despliegue de conocimientos y de erudición Godard en su película, poniendo separadores con títulos de películas de otros directores, como Acorazado Potemkin de Eisenstein, como El ángel exterminador de Luis Buñuel, y es un delirio, es una cosa para mí absolutamente excesiva, innecesaria, cuando el cuento de Cortázar es un cuento que nos habla de vínculos humanos, del tema del tiempo, de la enfermedad, del amor, de la muerte, y aquí se pierde en una cuestión alegórica, pretendidamente revolucionaria, con la internacional mezclada, con tiroteos vanos y menores. En fin, eso es mi opinión sobre la obra de Godard y sobre el cuento de Cortázar, cuento sobre el que ustedes han hecho aportes más que importantes. Bueno, eso era todo lo que yo quería decir. Gracias, Esther. Bueno, te agradezco muchísimo. Me gusta, de nuevo, repito, cuando dicen eso es todo y eso es un mundo. Y tenés razón, lo que pasa es que anoche estuve trabajando con Roger Vadim para prepararlo para la próxima clase y sus múltiples y hermosas mujeres, y se me hizo un cortocircuito, porque es cierto, la mujer de él durante 14 años, si no conté mal, de Godard fue Ana Karina, con la cual hizo muchas películas, aún después de que se había divorciado, y después se casó, se unió a una jovencita, un tema reiterativo en los hombres, digamos, no quiero hacer generalizaciones, ya lo que le hizo el papá de Cortázar, a Cortázar, ¿no? Lo abandonó a toda la familia y se fue con una jovenzuela, digamos. Y quería darle la palabra a Silvia. Te escuchamos, Silvia. No se escucha, Silvia. A ver si tenés que prender algo. Ahí cortaste. A ver, ahí habilitalo. A ver, habla ahora. No. No se escucha. ¿No tendrás el dispositivo sin volumen? A ver, Nicolás, si nos ayudás un poquito. ¿Qué puede ser que Silvia no pueda hablar? Estoy estudiando. Ah, está estudiando. No podés, Ok. Silvia.
Ay, qué lástima, qué lástima. Ahí está Serafina, que no ubico quién es Serafina. Serafina, Soy ¿qué apellido? Riquelme, ¿Sos nueva, Serafina? soy nueva. Ah, Sí, bueno, sí. Serafina Riquelme, te voy a recomendar rápidamente, porque este curso lo empezamos en abril. Tengo otro curso que empezamos este mes de agosto, que doy el mismo curso los lunes de 15 a 17, porque si no te vas a perder 3 movimientos cinematográficos, porque acá ya empezamos a trabajar en abril, y si vos te fijás en el chat, arriba de todo, si lo corres arriba de todo, tenés una dirección de mail y un teléfono, si es que vos querés, si no estás absolutamente bienvenida de estar aquí, pero te vas a perder el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano, y ya casi estamos terminando la Nouvelle Vague, ¿sí? Claro, porque yo recién me inscribí hace unos 15 días. Claro, y les avisaron, por ahí te conviene que yo lo doy más reducido, con menos cantidad de películas, y estamos ahora con el expresionismo alemán, y yo siempre hago una pequeña síntesis porque está entrando muchísima gente cada clase, ¿sí? Te hago una propuesta para que no te pierdas valiosísimos movimientos cinematográficos y el análisis de ellos, ¿sí? Claro, Pero por lo ahora menos. quédate, por favor, ahora quédate y escuchanos para ver cómo es. A ver, Silvia, si te podés dar la voz. A ver, Silvia Sánchez, si lográs. Está escribiendo. Ah, está escribiendo. Ahí está. Dice, el cuento es un muestrario de personalidades y sentimientos que se manifiestan en todas las relaciones humanas. Simplemente eso, gran parte se perdió en la película. Es verdad. Ahora voy a hacer un pequeño comentario del cuento y un comentario más extenso de la película. El cuento en realidad se basa, como bien dijo Darwin, en un atascamiento habitual desde el sur de Francia hasta París, donde la gente viene de la playa del sur, y que eran comunes los atascamientos, esos embotellamientos, pero que esto, sin hacer alusión, como bien dijeron, a las estaciones ni a los días, primero son días, después son meses y después parece que pasa mucho tiempo, estaciones enteras, se forman estos vínculos que muy bien dijeron, pero y que los personajes no tienen nombre sino los de su vehículo, como él que está en un Peugeot 404, el que se supone que es el protagonista, se enamora de una chica que está en un Dufín, y tal es así que tienen relaciones sexuales, ella espera un hijo, por lo cual uno deduce que ha pasado mucho tiempo. Hay estos pequeños datos que suponen un paso del tiempo no explicitado, pero sutilmente dado a inferir. Y cómo, si bien ellos, como bien dijeron, se organizan, hay toda desde el exterior, desde los campos que pasan, donde hay granjeros, hay un rechazo a la gente que está atascada y no los quieren ayudar. Para mí eso es toda una gran metáfora de qué pasa con el afuera. ¿De qué pasa con el afuera que rechaza, que no es solidario, que no les dan de comer, que no les dan agua? Y que ellos salen en esas visitas nocturnas y no encuentran prácticamente nada para comer ni para beber. Y cómo hay toda una organización social donde hay una mujer mayor que fallece, donde hay una monja que es salvada de un ataque neurótico, cómo hay un señor mayor que se suicida, y cómo siempre identificados con el vehículo, y cómo hay otro hombre que abandona el auto sin saber a dónde se fue. Ese abandono, ese suicidio, esa muerte por enfermedad, ese ataque de histeria de la monja, esa
procreación, como es que espera un hijo, y que ambos están ilusionados en cuando vuelvan a París, en que le van a hacer una piecita, una camita, y que van a ser felices, cómo inexplicablemente uno dice, ¿cómo no se pasaron los nombres, las direcciones y los teléfonos? Algo tan común, algo tan trivial, tan elemental, como que esa pareja convivió meses, engendró un hijo y llega un momento que uno lo ve con gran tragicidad, que empieza a moverse el tránsito, pierden el grupo, ese grupito de 8 vehículos, lo pierden y quedan en una absoluta soledad y en una absoluta ignorancia de las personas con quien han compartido durante largo tiempo e indefinido un vínculo tan estrecho, tan organizado como de una comunidad, una pequeña comunidad organizada hasta composiciones jerárquicas. Y cómo hasta perdió el amor, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿No saben sus nombres? ¿Van a ser papás y no saben sus respectivos nombres? ¿No se han pasado la dirección, como les decía, no quiero reiterar, y el teléfono? Eso inexplicable, y cómo termina con esa sensación de aguda desazón que deja en el lector. Ahora, yo les quería compartir, para hacer esta no comparación, sino visionar qué pasa con esta película, les quería compartir uno de los análisis que le puso, que como va con fotogramas, me pareció interesante, en lugar de hablarlo, esperen, a ver si lo puedo lograr. ¿Lo ven ahí? ¿Ven en la pantalla que hay? Sí, se ve. Bueno, hay algunos fotogramas ahí, y voy a leer uno de los comentarios. Quizás algunas cuestiones las pase por delante y no las... Quiero que vean los fotogramas anteriores. Perdón. Cuando es atrapada en especie de selva, ¿no? Y como ella tiene esta herida con sangre. Pero quería ver que ya sabemos que, como dice acá, es una fábula apocalíptica, desencantada y satírica, a través del colapso de la sociedad de consumo representada por la joven pareja de burgueses. A mí lo que me llamó la atención es ese inicio de la película tan descolgado de lo que después sería básicamente como una road movie, como una película de viaje, ¿no? Las road movie, hay también un crecimiento, un cambio en el personaje a través del transcurso de ese viaje, pero empieza, si ustedes recuerdan, con esa escena de ella semidesnuda en el escritorio y el marido con traje, vestido, esas diferencias hasta en la vestimenta, y cómo ella en su casi desnudez le cuenta, no sabemos si un ensueño onírico de una relación sexual tripartita entre dos mujeres y un hombre tan revulsiva desde el punto de vista no de la moral, sino no hay amor. Ella dice, yo solo quería coger, no lo quería él, solo estaba muy interesada, y utiliza esa palabra, por lo menos en la traducción, que puede resultar para la época, en ese subtitulado, muy... no dice yo quería hacer el amor, dice yo solo quería coger, y lo repite varias veces. Eso con la muestra de que de repente debajo del edificio donde viven, en el departamento, que se ve muy cómodo, muy de burgueses, con elementos de una familia, de un matrimonio pudiente, ven debajo cómo dos automovilistas se pelean hasta destruir el coche de una manera muy violenta, que vendría a ser como un preludio que uno no imagina que se va a volver tan violento después, y uno no sabe si eso que narra es un ensueño o le pasó en realidad a la mujer. Entonces voy a empezar a leer algunas cuestiones, ¿sí? Huiquén está inspirada en la autopista del sur,
relato perteneciente, como dijo, al libro Todos los fuegos, el fuego, del 66 de Julio Cortázar. Narra el viaje atormentado de una pareja de burgueses, Roland y Corinne, desde la miseria moral de su vida cotidiana hasta un paraíso muy peculiar. El propósito mezquino de su aventura es visitar a los padres de Corinne para arrancarles parte de la herencia. La hipocresía de la moral burguesa queda puesta de manifiesto en el plan que elaboran para asesinarlos. Como decía Marx, el capital suplanta todas las relaciones que considerábamos sagrados, todo lo santo es profanado. El mayor obstáculo que deben salvar es un gigantesco atasco de tráfico, paradójico símbolo del progreso económico burgués. Godard lo filma en un único plano secuencia de 8 minutos eternos e insoportables para el espectador, diría yo, que terminan, por eso me interesó que recordáramos con los fotogramas, en un fotograma trágico, en el borde de la ruta hay 3 cadáveres de una familia a los que nadie presta atención, ¿ven? Y se ven cadáveres todo el tiempo por los choques de la ruta, y nadie los ayuda, los atiende, nadie se asombra. Las comodidades de la técnica van necesariamente asociadas a la catástrofe. Lo habitual es que esta relación no se manifieste en el día a día, sino en momentos puntuales y terribles en los que se desvela que hemos cedido toda nuestra libertad al progreso tecnológico. Fue la catástrofe del Titanic el instante en que este miedo se convirtió en la condición natural de nuestra época. Luego no ha hecho más que extenderse y generalizarse. Y después habla de que las estadísticas de muertos en accidentes de tráfico de cada fin de semana recuerdan a los sacrificios humanos aztecas para que el sol no dejara de moverse. Son el tributo necesario que la sociedad burguesa paga al dios de la velocidad. Hay cosas que no voy a leer. Luego, la pareja, Roland y Corinne, no sé por qué no se me mueve para abajo, a ver, me dejó de actuar a ver si así, me dejó de actuar para mover. Corinne llega a un pueblo donde un tractor acaba de arrollar a un coche deportivo. Entre la superviviente adinerada y el agricultor se establece una discusión en la que Godard simula la lucha de clases. Antes de mayo del 68 ya estaba claro que el marxismo ortodoxo era insuficiente para subvertir el orden económico capitalista. El burgués ve resentimiento en las acusaciones del proletariado y este no muestra más que una indiferencia triste y ausente. Son las masas opacas de las que habla Baudrillard en Cultura y Simulacro. No sé por qué me inhibió, a ver, y no puedo, ahí está, no puedo bajar la pantalla, y ahí vemos la escena de estos, a ver si puedo moverla de alguna manera, de estos agricultores que fuera de lo que se mostraba en las calles, no hay ninguna unión con estos burgueses. ¿Qué pasó con él? Que no puedo bajar no puedo mover nada ahora. A ver si lo puedo bajar por acá. Ahí está. Si el marxismo no es la solución, es posible que lo sea el surrealismo. A esta nueva fase del viaje, Godard la titula, citando a Buñuel, El ángel exterminador. La pareja es secuestrada a punta de pistola por un extraño personaje llamado José Balsamo, que asegura en un discurso delirante que es hijo de Dios y de Alejandro Dumas. Dios era maricón, es sabido por todos, dice. Se tiró a Dumas y yo fui el resultado. Por lo tanto, soy Dios. Sí, soy Dios porque soy un vago. Ven que es totalmente incoherente hasta los comentarios, ¿no? Esperen que ahora me fui para abajo demasiado.
Esperen, caramba, ahí está. Godard prefiere el derecho a la pereza de la FARC a la obsesión por el trabajo propia del capitalismo y comunismo. Cuando le preguntan a Balsamo qué ha venido a hacer a la Tierra, su respuesta es apocalíptica. He venido a anunciar a los tiempos modernos el fin de la era, esperen, de la era gramatical y el principio del flamígero en todos los campos, sobre todo en el cine. Ven que con estas palabras que parecen incoherentes, hace una crítica al cine mismo, porque después de esto Godard reniega del cine de autor y quiere hacer con su grupo que crea maoísta un cine de propaganda, como el antiguo cine socialista ruso. La pareja de burgueses pide milagros, prueba de que es realmente Dios. Balsamo concluye que no hace milagros para miserables y decadentes y los ahuyenta golpeándolos con una rama. Esta rama es sagrada, ahí se ven. Y miren que no es casual la imagen, cómo me cuesta así, de las ovejas, pero de las ovejas, ¿ven? Ellos están entre un rebaño de ovejas. Todo muy significativo, muy metafórico. Siguen varios episodios interesantes en las aventuras de esta pareja. Inician una cómica pelea para robar un coche de otro burgués que se defiende con furia. Tienen un encuentro en el bosque con la manifestación humana de la poesía, a la que terminan prendiendo el fuego en nombre del cine, con lo cual es una autocrítica que hace Godard al cine y a su propio movimiento. Y por último, escuchan el discurso de dos revolucionarios justificando, pero caramba, justificando el uso de la violencia para alcanzar la libertad del continente africano y los oprimidos por el sistema. Aunque las palabras suenen arenga entusiasta, el estercolero de fondo no presagia nada nuevo. Y ahora voy a mostrar, si me lo permite, ven que muestra a estos activistas africanos que dice, tú y yo jamás obtendremos la libertad a través de la no violencia, la paciencia y el amor. En una época también donde estaba el movimiento hippie, ¿no? Dice, al fin llegan a la casa de los padres de Corín. El padre ha muerto, pero la madre se niega a darles alguna parte de la herencia. Así que, mientras el marido, Roland, la estrangula, ¿cómo me cuesta moverme con esto? Corín la remata con un cuchillo jamonero. El sacrificio del cordero con... No puedo revivir mi... Qué tremendo esto. A ver. El sacrificio del cordero será posible con... A ver si puedo, aunque sea ir despacito. Si no, muévelo con las flechitas que están en la barra, que están al costado. Claro, me estoy moviendo con las flechitas, pero no querían responder las flechitas tampoco, ¿ves? Ahí se despertaron. El sacrificio del cordero con reminiscencias teológicas, ¿sí? El cordero de Dios, es el símbolo de la violencia que se agita en el forno del orden familiar burgués. A ver si me quiere obedecer. Ahí ven la imagen del cordero. El cordero despellejado, horrible. Cuando piensan que se han salido con la suya, son secuestrados de nuevo por un extraño grupo de vándalos que viven en el bosque. Entre ellos habitan la poesía y otros dos personajes muy peculiares. Una batería tocando jazz y recitando frente a un lago, y un cocinero con machete y cubierto de sangre, practicando extraños rituales. El contraste entre ambos fotogramas es muy sugerente. Primero, ven que está acá el baterista diciendo te saludo, viejo océano, ¿sí? Que es, y esta escena del carnicero que está haciendo sacrificios humanos rodeado de sangre, y dice, el grupo parece haber llevado a la práctica la transmutación de todos los valores de Nietzsche. No respetan ninguno de los tabúes burgueses, empezando por el canibalismo.
Roland, el marido, es asesinado y Corinne termina uniéndose al grupo. Este es el impactante final de la película. El pesimismo de Godard nos deja sin palabras. Y en algún momento el cocinero les dice, mezclamos el cerdo que mataron con los turistas ingleses, ¿no? Porque al marido lo habían matado. Ahora no me quiere obedecer. Y dice, también debía quedar algo de tu marido, le dicen a ella. Y ella dice, luego repetiré, Ernest. O sea, luego me seguiré comiendo también a mi marido. Con lo cual es un final tremendo. A ver si puedo yo salir de acá. ¿Cómo puedo? A ver. Wingy. ¡Ah! Lo logré. Bueno, hasta ahí, porque me costó, no sé qué le pasó a mí. Dice Alicia Giachero, otro elemento fantástico en el cuento es que inexplicablemente no hay intervención gubernamental. Muy bien eso, del que se quejan por los impuestos para solucionar el tema, esto en el cuento, y tampoco ayuda estando tan cerca de París, porque todos los lugares mencionados están entre 13 y 28 kilómetros de París. Eso es parte del cuento extraño, de lo fantástico del cuento. ¿Qué pasa? Que no hay nadie que los venga a socorrer, no hay bomberos que le vengan a traer agua y comida, no hay nada, es un cuento totalmente extraño. Bueno, ahora sí escucho, después de este breve resumen que quise hacer como para recordar esta trama de la película tan insólita, tan cargada de sorpresas, paso a paso, tan surrealista, del que muchos han hablado, cómo llega hasta el canibalismo, cómo los hombres se comen a los hombres, tan claro en el sistema capitalista actual, tan claro en el gobierno anterior al presente, que pasaba de la meritocracia al canibalismo, al asesinato, al despojo, al crimen organizado y sin organizar, al cercenamiento de las libertades políticas, un poco todo lo que cuenta esta película, ¿no? Y que si vemos la película que resulta tan revulsiva, repulsiva, que genera tanto rechazo, no es más una muestra de lo que se vivió en Argentina hasta hace muy poco, y cada día descubrimos más cuestiones que nos parecen surrealistas, y cómo ese surrealista se responde ante los medios de comunicación con una banalidad, con una frivolidad, con un negacionismo que parece ridículo, y que uno piensa, ¿qué pasa? ¿La gente no se da cuenta? ¿Qué pasa en esa ruta de weekend? ¿La gente no se da cuenta los muertos que están delante de ellos y nadie socorre? ¿Nadie se da cuenta de que esa velocidad inusitada, esa urgencia injustificada por llegar, no justifica tantas muertes? ¿No justifica el canibalismo? ¿El matar a la madre y al padre, aunque sea la madre sola? Esa falta de sentimiento lo estamos viendo hoy con otros ejemplos en la vida actual. Sí, escucho sus comentarios, por favor. Y ahora se me callan todos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Enrique. Sí, yo quisiera darle más que una mirada de los otros, una mirada nuestra. ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque generalmente cuando hablamos siempre de lo que se produce en tal lado, de lo que hizo el gobierno anterior, con el que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Esther, ¿no? ¿Saben qué pasa? Que se me va porque es un ejemplo de lo que muestra la película. No solamente el gobierno anterior, el gobierno, lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Ecuador. Digamos que no tiene que ver con los gobiernos, sino con lo que somos como sociedad, ¿no? Exacto. Y cómo permitimos, eso es lo que a mí un poco me
me interroga, ¿no? ¿Cómo permitimos que las cosas sigan siendo así? Entonces, para mí el interrogante que nos tenemos que hacer es, ¿no estaremos nosotros también un poco conformes con todo esto? ¿No es que nos sentimos más cómodos en lo que hacemos que en lo que tendríamos que hacer? ¿No será demasiado sacrificio para nuestras vidas dejar esa autopista, dejar esas velocidades, dejar esos medios técnicos que nos hacen sentir confortablemente acomodados? O sea, ¿qué nos pasa? Me interrogo, no es que me lo digo a mí también. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos que tenemos un 50% de pobreza? ¿No? ¿Cómo nos salimos con más fuerza a manifestar una solidaridad? O sea, quiero decir, por ahí es más fácil echarle la culpa a los otros, ¿no? Exacto. Hizo el gobierno anterior que lo hizo, ¿no? Por supuesto, si es lo que saben hacer ellos. Lo siguen haciendo. O sea, uno escucha los editoriales o, bueno, lee los diarios y voy a decir, pero es increíble que puedan seguir haciendo esas manifestaciones y que sean aceptados. A mí me llama la atención, por ejemplo, las encuestas que se manejan, que digan que, no sé, que el Frente de Todos va a tener un 40% y Cambiemos va a tener un 30%. ¿De dónde sale ese 30%? ¿Quiénes son? ¿Cómo es que se manifiestan así? ¿No? Y bueno, no sé, es un interrogante, ¿qué se puede hacer contra eso? ¿No? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra sociedad? Porque sí, despotricamos contra el capitalismo, todo bien, pero seguimos pagando la cuota de internet, seguimos pagando la cuota del auto, el seguro, en fin, tratamos de vivir acomodados a una situación que sabemos que es dañina socialmente, ¿no? Bueno, no sé si, capaz que estoy tirando un poco de bardo al encuentro, pero, digamos, yo realmente la película no la pude terminar de ver porque me hacía daño. Yo sabía de qué se trataba, no es que no sabía. Había leído el cuento, me parece también que la película mucho no tiene que ver con el cuento, pero sí la película tiene que ver con lo que pasa como sociedad. Y fíjense que fue hecha en el 65, 67. Y estamos en el 2021 y bueno, ni siquiera estamos igual, estamos peor. Tiene que venir un virus a decirnos que estamos haciendo todo mal, ¿no? Y que no sabemos cómo lo vamos a poder cambiar. Bueno, eso, por ahí queda mi reflexión, no aporta ni soluciones, ni miradas, ni nada, pero me parece como que, no sé, nuestra mirada como sociedad tiene que cambiar en cuanto a solidaridad, en cuanto, qué sé yo, en fin, buscar formas de asociación que nos permitan vivir un poco mejor, aunque sea. Bueno, eso. Muy, muy interesante, muy interesante. Esperen que me golpeen la puerta. Le decía, no es un tema menor el que expone Enrique. Acá hay una cuestión central, que necesariamente la lectura del cuento y la visualización de la película nos interpelan. Como siempre, la literatura y el cine nos interpelan, nos ponen en cuestión, nos hacen reflexionar, si no, no tendría sentido como arte. Creo que todo el arte, una pintura, una escultura, la música, todo nos interpela en nuestra condición humana, como diría André Malraux en ese libro bellísimo de la condición humana. Y también, a mí me pasa lo que a Enrique, y me cuestiono, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para, con un granito de arena, desde mi humilde posición, tratar de revertir ese 50% de pobreza, toda esa cantidad de gente que está sin laburo, con laburos precarios, incluso el de los profes de UPAMI, que nos fuimos a quejar por la precariedad y encontramos una pared denigrante además, no en esta universidad, en la otra, y un desmerecimiento total.
Pero eso es un tema, es un detalle, es una gota. No sé qué les parece a los demás. A mí también me lleva a la reflexión, a una profunda sentimiento, no digo de culpa, porque la culpa es una cuestión de la religión judeo-cristiana, una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre todo lo que nos pasa? Y como dice él, seguimos consumiendo a pesar de todo lo que afecta a todos los otros seres humanos que tenemos alrededor. Y vivimos una vida aparentemente tranquila, satisfecha, a nuestra edad de personas mayores. ¿Qué opinan el resto con respecto a esta interpelación tan aguda que nos hace Enrique? Eduardo. Bien, creo que Enrique habilita lo más medular de este encuentro a partir de la propuesta disruptiva de esta película. Obviamente suscribimos todos con Enrique, en más o en menos. También debemos contemplarnos como que provenimos de una época bastante distinta. Todos nosotros tenemos más de 60 años. Poder mirarnos, poder tener este espejo y criticarnos, es todo un tema. Pero sin ánimo de sacarme el lazo de encima, más me preocupa saber que nuestros hijos, nuestros nietos, y a quien le duela, lo lamento, estas cuestiones existenciales de la crítica a nuestro sistema de creencias no lo tienen. No lo tienen. Quizás porque están buscando, porque hoy estén más en lo inmediato de conseguir trabajo bueno, o peor todavía, en esa búsqueda de una creación del sentido que está dado básicamente por el consumo, y hoy el criterio general está preformado por los medios de comunicación. Esto es así. Los chicos no leen, no tienen idea de lo que pasa, no digo en Tayikistán, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Santa Cruz, es decir, estas cosas, en Santa Cruz de Argentina, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una mirada, o digamos, lamentablemente aquellos que debieron en otros momentos levantar una antorcha, quizás se hicieron, quizás se hizo, hoy están absolutamente lavados en cuanto a su actitud ante la vida y la comprensión de lo que pasa, ¿no? Que la realidad es que un sistema ya no necesita ser represivo en términos militaristas o policiales. Lamentablemente no. El sistema es ideológicamente que se mantiene y se replica a sí mismo, hacia un lugar donde no sabemos dónde va a ir a parar, encima con pandemia, ¿no? Algunas reflexiones son muy obvias. Estados Unidos va a dar la tercera dosis, que está bárbaro, cuando un continente entero como África no tiene el 4% de su población vacunada. Esto es una muestra planetaria de la no solidaridad, del menefreguismo a nivel mundial. Es nada más que un ejemplo, quiero decirlo. Pero esto a nosotros también nos toca. Por ahí, como provenimos, como dije al inicio, de otra generación, de otro siglo, no nos olvidemos, de otro siglo, tenemos por ahí una matriz de pensamiento que nos lleva a mirar las cosas desde una perspectiva más abarcativa. Y a veces caemos un poco en la autosuficiencia o en esto lo hablamos con los amigos, ustedes también lo harán, de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Esto ya es sabido, es muy sabido, pero íntimamente a veces pienso que
en el camino perdimos cosas y que ya no las vamos a recuperar. Y no la va a recuperar la generación que viene. No quiero tener una mirada absolutamente negativa y crítica y de cul-de-sac, pero no veo buenos tiempos. Sí. Esto es lo importante que nos dispara la película. Eso es lo más. Sí, muy apropiadas tus palabras, Jorge, y creo que muchos de nosotros, si no todos, compartimos lo que vos pensás y que lo dijiste con tanta elocuencia y con tanta precisión. Antes de darle la palabra a María Elcira, que me la acaba de pedir, yo quisiera leer algunos mensajes que han puesto ustedes mismos en el chat. Eduardo antes había puesto, estúpidamente adormecido, diría Pink Floyd. Silvia dice, negar o disfrazar la realidad es un mecanismo que se repite lamentablemente en nuestras sociedades. Exacto. Y Esther Vinocourt dice, nos falta una autocrítica profunda. La fragmentación de los partidos de izquierda son funcionales a la derecha y al surgimiento del fascismo. Es verdad, y lo seguimos viendo a pesar de los años que han pasado desde principios del siglo XX con la aparición de los primeros partidos anarquistas y socialistas. María Elcira, te escuchamos. Date la voz. A ver, ahí donde está el micrófono, María Elcira, tenés que destacharlo. El microfonito tiene que estar a la izquierda abajo. Estás con dos dispositivos, se ve. A ver si te podés dar la voz. A tu izquierda, debajo de la pantalla. Ahí está, ya está. Ahora habla, María Elcira. No se te escucha. No se te escucha. A ver, habla. Fíjate si tenés tu volumen en máximo en la computadora. Siempre antes de entrar a clase, gente, fíjense en su dispositivo si tienen el volumen en máximo. A ver, María Elcira, decinos algo, aunque sea hola, a ver si te escuchamos. No, no está habilitado porque no se prende la luz tampoco. No tenés habilitado el dispositivo. No, tiene que ser un tema del micrófono de ¿Es la un tema computadora. del micrófono? Ah, les voy a pasar una publicidad, por favor. Acabo de leer ayer al mediodía que el Banco Nación abrió una línea de créditos para jubilados a 40 cuotas con un bajísimo interés o sin interés para que nos compremos computadoras. Les digo porque muchos de ustedes, y yo sé que a María Elcira le pasa, tienen computadoras viejas de escritorio que por más que las mandan a arreglar no andan y que tenemos dispositivos viejos y tenemos imposibilidad de que por nuestra edad nos den muchos créditos en las casas de artículos de computación. Y ahora el Banco Nación, como era de esperar en este gobierno, largó para jubilados y gente mayor venta de computadoras. Yo les aconsejaría a todos los que puedan meterse en eso porque esto de la comunicación virtual va para largo. La pandemia no termina ya a fin de año. Este sistema del Zoom o de la plataforma virtual nos ha acercado a todo el país, más los 7.000 cursos que da UPAMI y los que dan muchísimas universidades por fuera de UPAMI. Que no pierdan esta oportunidad todos los que puedan meterse en 40 cuotas que van a ser baratas y que tengan un dispositivo que les permita comunicarse con el afuera. Les digo porque me imagino que muchos de ustedes están sufriendo con un celular viejo, que no ven bien, que no nos ven a todos, o con una computadora de escritorio vieja que no hay forma de hacerla andar, por más que nuestro amigo... Ahí, María Elcira, ahí tenés la voz. Habla. No, se te apagó. Recién lo aprendiste y se te apagó. Ahí, María Elcira, habla. No.
No. A ver, ahí María Elcira, habla, se te volvió a apagar. Algo tocas que lo apagás. Es tremendo. Es tremendo los dispositivos y uno se desespera, ¿no? Porque los dispositivos no nos obedecen. Por eso yo no es que quiera hacer propaganda al gobierno, sino que me parece una oportunidad maravillosa para poder mantenernos comunicados. A ver, María Elcira, ahí habla, a ver. No. No funciona. Escribinos, María Elcira, escribinos en el... Creo que se fue. Escribinos en el chat. Y nos dice Grace, la dictadura y la posmodernidad no pasaron en vano. Alicia se tuvo que ir y Enrique dice, y el que compre artefacto nuevo, que done el viejo la UTN para que los reacondicionen y los donen. Muy bien, Enrique. Muy bien, Enrique. ¿Quién más quiere participar para decirnos algo con respecto a esta actualidad que nos ensombrece la vida? Se me han quedado calladitos, ¿eh? Yo quiero agregar una cosita que se me quedó en el tintero, que Sí, para mí la Enrique. autopista, desde que leí el cuento por primera vez hace muchos años, es la vida por la que andamos todos. Eso nada más. Y pienso que la película también intenta hacer eso, ¿no? O lo hace, ¿no? Hace de una manera muy provocativa, mezclando el surrealismo, que también en su época tenía mucha vigencia, y bueno, y la sigue teniendo en algunas películas norteamericanas que lo intentan, ¿no es cierto? Incluso las de ciencia ficción. Es muy triste, muy duro. A mí me pasa lo que dice Enrique y lo que dijo Eduardo. Yo lo siento todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer desde mi lugar? Miren, yo narro cuentos y fui payamédica. Y ahora no puedo narrar cuentos por la pandemia, porque iba a los hogares de ancianos, iba a las escuelas muy humildes. Yo sé que con eso no cambio el mundo, pero era mi granito de arena en lo que yo sabía hacer. Ir a laburar a los barrios como hace en este momento María Elcira, no sé si me da el cuerpo, no sé si me da la capacidad física para ir a meterme en el barro, no sé, porque cuido a mi nieta, ahora que termino empiezo a cuidar a mi nieta y quedo de cama. No sé desde mi punto de vista que no le encuentro la vuelta para salir. Y como decía bien Eduardo, las próximas generaciones no tienen conciencia. Miren, cuando yo encuentro algún posteo interesante que no parezca político, le mando a mi nieto de 20 años que estudia ingeniería en computación. Por supuesto, como dijo, es un ejemplo de lo que nos dijo Eduardo, ejemplo típico. Digo, tratando de producir en él alguna reacción, algún efecto, algún tipo de reflexión, nada. ¿Qué encuentro? El visto celeste y ningún comentario. Y cuando me encuentro con él, como me encontré ayer, antes de ayer, para que me arregle mis virus y mi celular, porque mi nietita me lo llenó de 25, e instaló 25 jueguitos, tiene 3 años, y no me funcionaba nada. Trato de generar algún tipo de diálogo, y no existe el diálogo, porque no existe la reflexión, no hay reflexión de la realidad. Es como dice Eduardo, no hay lectura, no saben lo que es Colombia, lo que es Santa Cruz, lo que es Villa Miramar, no saben. Viven, perdón la presión, en una nube de pedo de colores, y ahora lo dije con todas las letras. Viven alejados del mundo y viven en su núcleo de amigos, y eso que tiene amigos que son muy modestos, pero aún los amigos modestos y de familias de clase media baja, que por suerte siguen siendo sus amigos, viven alejados de la realidad.
no hay conciencia política. Yo me acuerdo de Salvador Allende que decía, un joven que no es revolucionario no merece llamarse joven. Ellos no tienen idea de lo que es una revolución. Grace, te doy la palabra. Sí, yo no creo que se deba generalizar. No creo que se deba generalizar porque no toda la juventud es así. Hay muchísimos jóvenes que luchan, que se organizan, pero estamos en una sociedad que nos dice lo que quiere decir el poder. Entonces yo me encuentro a veces debatiendo en mi casa porque por ahí tengo bajones y digo todo se va al diablo, y no es así, y menos si lo pensamos en Bahía, ¿no? En Bahía y en el centro de Bahía y en lo que nosotros consumimos como noticias y demás. No es tan así. O sea, yo lo vi cuando fui preceptora, ¿no? Fui hasta el 2011, cuando ya se decía que los pibes vivían en una nube de pedos, que solo les interesaba el celular, y vos te ponías a hablar con ellos y había inquietudes que necesitaban ser escuchadas. Si las inquietudes no son escuchadas, es probable que los pibes se vayan para otro lado. Yo por ahí tengo la suerte de que toda mi familia podemos hablar, podemos debatir. Por ahí vivieron desde chicos en un ambiente de militancia que ahora yo ya no tengo por una cuestión de edad, pero que mi marido sigue teniendo. Entonces, yo veo jóvenes y amigos de mis hijos que buscan de alguna manera de qué manera participar. Pero te digo, por ejemplo, Bahía, las puertas de participación están cerradas en general, salvo núcleos muy específicos. Entonces yo creo que no tendríamos que generalizar, así como tampoco tenemos que generalizar que toda la tercera edad vota al PRO, porque no es así tampoco. Exacto. No es así tampoco. Entonces la juventud, ¿qué es lo que le estamos dando? ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿No? Para que, digamos, respondan de esa manera. Y yo puse lo de la dictadura y la posmodernidad, porque ya ahí Godard es un ejemplo de que se está cuestionando la razón de la modernidad, ¿no? Entonces, la cuestión de lo relativo, de la opinión, de que no hay verdad, de que todo es opinión, de que todo es interpretación, ¿no? Y toda nuestra academia y todo nuestro, salvo honrosas excepciones, nuestros pensadores quedaron atrapados en esa posmodernidad, que no casualmente vino del hemisferio norte, ¿no? Exacto. Porque donde yo pongo en cuestión todo vale, tu opinión vale tanto como la mía, pues yo digo, bueno, no hubo holocausto, es mi opinión y vos me la tenés que respetar porque es mi opinión. Yo creo que contra eso también hay que debatir, y hay que debatir no tanto en las redes, a mí mucho no me interesa en las redes porque no tiene mucho sentido, pero por ahí para los pibes sí, para los pibes sí. Los pibes debaten por tweet y demás sus temas. Hay que ver cómo se rompe eso. Y yo creo que, bueno, María Alcira, que está muda, pobre, es una de las que nos puede decir cómo. Y yo creo que Raúl Horacio, que participa en la norma PLA, también puede decirnos cómo. Y Enrique Martín. Nada más. Yo tengo, como decía Gramsci, el pesimismo de la razón, pero tengo el optimismo de la voluntad. No bajemos los brazos. Qué interesante, Grace. Te juro que me volviste el alma al cuerpo. Me volviste el alma al cuerpo. Quizás porque yo tenga una situación familiar tan particular y como desde la pandemia uno vive medio encerrado en su casa, yo la admiro a María Alcira por toda esa obra que hace, que es maravillosa, y cómo tiene ese aguante y tiene también la edad que todos tenemos, mucho más de 60, y cómo tiene esa valentía, esa energía, y ayuda tanto, y está tan comprometida, y mete los pies en el barro, y ella mete los pies en el barro. No sé, ¿me estás escuchando, María Alcira? Decime sí.
Bueno, y yo quisiera también meterme los pies en algún barro y poder metafóricamente tener esa... Por eso yo muchas veces le decía a Enrique, ¿cómo puedo hacer para tener más participación en la Norma Play y poder hacer algo de lo que ellos hacen, ¿no? Que me parece maravilloso. Lo único que pude hacer ahora es grabar cuentito, Esther. Otro grabar un cuentito. miserable cuento, pero No. me gustaría, a mí me gusta el contacto con la gente, y la pandemia no vino inútilmente a ponernos en cuestión. Yo por ejemplo me ilusioné, dije, por fin el mundo va a cambiar, esta pandemia nos vino a cuestionar que estamos destruyendo el planeta Tierra, que el sistema capitalista no va más, que el individualismo, la indiferencia y el egoísmo no van más. No pasó nada de eso. Al contrario, se han exacerbado y eso lo vemos en nuestro país y le juro que me dan ganas de llorar, de escuchar lo que escucho en los medios y de ver a determinadas personas que siguen hablando como vos dijiste, tal cual, Grace. Yo no creo en el holocausto, vos me tenés que respetar mi opinión, loco, y ya está. No importa las pruebas científicas, las pruebas no existen. Es un punto de vista las pruebas. Y por eso agradezco mucho... El otro peligro es que tomemos la cuestión de la pandemia, la cuarentena, el barbijo y demás, como una cosa fetiche que no nos permite hacer nada. Exacto, exacto. ¿No? Me tengo que guardar. No, viejo, no. Tenemos las dos vacunas. Exacto. Nos cuidamos, ¿no? Yo, de hecho, ahora estoy en Bariloche, viajé en bondi. Ah, mira. Con todos los recaudos, con todos los permisos y demás. Pero basta, que no nos impidan salir con nuestra responsabilidad, pero salir. Porque esa es la otra. Tengamos en cuenta ese peligro. Sí. ¿No? De tener a todo el mundo guardado. Por eso, tenemos las dos vacunas. Sabemos cómo cuidarnos. Salgamos, no sé, a una plaza a charlar a 2 metros de distancia. Yo lo empecé a hacer, Yo, de hecho, ya me empecé a juntar con amigos. Yo también, claro. De a 4. Claro. Pero, el contacto es lo que hace que estemos bien. Claro, exactamente. Gente, vos, Silvia, ¿querías decir algo que me pareció que en algún momento levantaste la mano? No, querías aplaudir a lo que decía Grace, sin duda, sin duda. Bueno, gente, la próxima semana vamos a terminar con la Nouvelle Vague, con el reposo del guerrero, ¿sí? Otra cuestión también que nos va a llevar a una disquisición entre existencial, filosófica, también muy particular de Roger Vadim, y una película también muy, muy cuestionadora de un montón de asuntos de la clase media y de una realidad que aún siguen vigentes. Los espero les invito a leer el libro, a ver la película. Igual yo les voy a mandar, por supuesto, los resúmenes, que ya los estoy preparando, todo el material. Y bueno, ha sido un verdadero placer escucharlos y bueno, y cómo nos tenemos que juntar para pegarnos un abrazo y tomar unos mates. Dios mío, Dios mío. Chau, gente. Los quiero mucho, la verdad que me alegran la vida. Chau, chau. ¿Cómo me voy ahora?